Buenas noches. Espero que estén bien. Buenas tardes en realidad. Si igual todavía no es la noche. Cuando sea la clase de las 9 van a ser buenas noches. Pero por ahora, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Buenas tardes ahí a la persona que me saludó. No alcancé a ver quién era. Buenas tardes, Espero. Hola. Buenas tardes, profesor. profesor. Buenas tardes, chiquillos. Espero que estén bien. Siempre una gran disposición de la gente de segundo. ¿Ya? Y hoy día, como yo les comenté, bueno, esta es la clase posterior finalmente a la clase presencial que tuvimos el otro día, ¿ya? La gente que fue a la clase presencial del otro día, bueno, estamos practicando con una prueba del año pasado, ¿ya? Por ahora solamente con los textos no literarios, ¿sí? Sí, coloquen su nombre en el chat igual, por favor, chiquillos, para finalmente yo irlo anotando. Y finalmente es como una especie de, ustedes saben, como una especie de lista, ¿sí? Y ahí yo las voy anotando a todos ustedes. ¿Bien? Esther Sí, Jorquera, profesor. sí, pues estoy viendo acá en el chat, ya lo vi. Ahí después cuando ustedes, por ejemplo, estén haciendo la actividad correspondiente al día de hoy, eh, ahí yo voy anotando todos sus nombres en el chat y todo el tema. No se preocupen, si ustedes saben que soy un poquito ñurdo y todo lo que usted quiera, pero finalmente se logra hacer. ¿Bien? Chiquillos, hoy día vamos a pasar a la otra vereda de los tipos de textos, ¿ya? La clase anterior, que fue presencial, y bueno, la clase anterior también, que no fue presencial, que fue online el día jueves pasado, dimos como un cierre a lo que eran los textos no literarios, ¿ya? Y yo, perdón por ser insistente con esta pregunta, pero yo hago la pregunta de siempre. ¿Los textos no literarios son reales o son ficticios? Pregunto, porque ahora vamos a pasar a lo otro. Reales, Reales. profesor. Bien, eso nunca Reales. tenemos que Sí. olvidarlo. Los textos no literarios son de carácter real, ¿ya? Y dentro de todos estos textos no literarios, nosotros tenemos dos grandes intenciones, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando el texto tiene por intención, por ejemplo, entregar una opinión de un autor? ¿Cómo se llama ese tipo de texto? ¿Se acuerdan? Cuando entrega la opinión de una persona y finalmente esa persona da argumentos al respecto. Texto argumentativo. Bien, ahí nosotros tenemos lo que era el texto argumentativo, ¿cierto? Cuando finalmente un autor entrega una opinión del tema, ¿cierto? Y finalmente también entrega distintos argumentos al respecto, ¿ya? Y a raíz del texto argumentativo tenemos muchos textos, por ejemplo, la carta al director, tenemos la propaganda, tenemos los posteos que hace la gente en las redes sociales, hay muchos tipos de textos, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba ese tipo de texto, por ejemplo, que a ti te informaba o enseñaba sobre un tema? Que era como Ex- lo... Expositivo. Expositivo. Bien. Tenemos ahí lo que es el texto expositivo, ¿cierto? Y dentro del texto expositivo, pucha, tenemos muchos. Por ejemplo, la noticia, tenemos el reportaje, tenemos, por ejemplo, artículos de divulgación científica, la receta, tenemos muchos, ¿ya? Y todos concordamos finalmente que todos esos tipos de textos son de carácter real, ¿ya? Y bueno, hemos aplicado distintas técnicas de comprensión de lectura, por ejemplo, la extensión, ver el título, analizar los distintos párrafos, ¿cierto? Para responder las preguntas, fijarse qué nos están preguntando, todas esas cosas. Que lo vamos a dejar un ratito ahí en el closet. La última clase misma vamos a volver a retomar eso, pero ahora nosotros vamos a pasar a la otra vereda, a la vereda de la ficción, Mi ¿ya? amorcito, gracias Y por pregunto yo, todo. Ujú. ¿qué es la No lo ficción? superamos. Ya yo le voy a dar un ¿Qué es regalito. algo cuando es ¿Ya? ficcional, chiquillos? Cuando nosotros hablamos de ficción acá, Cuando es es una Cuando algo buena algo no pregunta. imaginado, existe, profesor. A ver, alguien dijo algo por ahí. cuando es algo imaginado, Ya, cuando es Algo algo ficticio. imaginado, Algo ficticio. algo ficticio. Por ejemplo, hay películas de ciencia ficción. ¿Han escuchado ese concepto alguna vez? Sí, profesor. Bien, entonces la ciencia ficción, chiquillos, como ustedes dijeron ahí en el chat, es algo que es imaginado, es algo que es ficticio, es algo que finalmente en el mundo real propiamente no existe, ¿ya?
Pero ustedes me pueden decir, pero profe, entonces, ¿por qué estamos leyendo cosas que no existen? ¿Qué sentido tiene? Porque finalmente, en estos como lentes de la ficción, podríamos decir, se muestran distintas realidades de lo que nosotros estamos leyendo, ¿ya? Y en el fondo, cuando nosotros hablamos de textos ficcionales, estamos hablando de textos literarios, ¿ya? Y cuando hablamos de textos literarios, quiere decir en el fondo que es literatura. Y la literatura es un arte, ¿ya? Así como la escultura, así como la música, la danza, todo eso es un arte. Entonces, por ejemplo, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, no sé, Vicente Huidobro, tantos autores, Marcela Paz, todos ellos son artistas de la palabra. Es decir, ellos crean cosas, ¿ya? Tiene como un componente que es más de goce estético, etcétera. Generalmente se habla de que la literatura entretiene, sirve para eso, ¿ya? Así como ver una película, ¿ya? Y acá nosotros tenemos tres grandes géneros literarios, de los cuales vamos a revisar por lo menos bien en profundidad dos de ellos. Tenemos el género narrativo, tenemos el género lírico y tenemos el género dramático. ¿Ya? Hagamos como una especie de lluvia de ideas, chiquillos, porque esta materia ustedes la conocen, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Pero también tiene formas de leerse mejor, ¿ya? Pregunto, ahí yo les dejé los tres géneros literarios. Si yo hablo de género narrativo, ¿de qué podría tratarse el género narrativo a modo general? Pregunto en el chat, en el micrófono. Narrar una historia, profesor. Ya, bien. Cuenta una historia. Cuando yo hablo de narrativo, yo hablo de narrar, ¿cierto? ¿Esa historia es real o es ficticia? Porque yo Ficticio. una noticia igual es una historia, pero es verdad, ¿cierto? Algo que pasó. Pero como dice acá don Jorge, cuando yo leo un cuento, ¿eso es real o es ficción? No es real. No es real, correcto. Por lo tanto, es algo que es ficticio. Cuando yo leo Harry Potter, yo no leo pensando que Harry Potter existe y que me va a venir a buscar la escuela de magia. Lamentablemente no va a pasar, porque yo cuando leo el cuento o leo la novela, me creo eso por un momento y después yo cierro la novela y vuelvo a mi realidad, ¿cierto? A leer noticias, a revisar cositas en el teléfono, lo que usted quiera, ¿cierto? Y si yo hablo de género lírico, ¿de qué podría tratarse el género lírico? ¿Usted ha escuchado la palabra lírico alguna vez? De canto. Poema, Tiene que ver con la música, los Poesía, poemas, canciones. canciones, correcto. Se escriben de forma distinta, ¿cierto? En la ópera dijeron por acá, correcto también. ¿Sí? ¿Expresan distintas emociones también o no? Bien, hay distintas emociones también. ¿Ven que saben algunas cositas? Y después tenemos el género dramático. ¿A qué se podrá referir el género dramático? Drama. ¿Cuándo alguien hace un drama? Actuaciones, películas, series, teleseries, no sé. Bien, actuaciones, películas, series, ¿cierto? Yo para actuar algo tengo que leer un guión primero y así sucesivamente. Todas esas cosas, tipos de textos que ustedes acaban de mencionar, son ficticios y sirven en el fondo como, te lo dicen como para entretener, entre comillas, porque ¿qué pasa si yo me leo una novela que es muy triste y me pongo a llorar? Eso no es entretenido, ¿cierto? O como cuando yo escucho una canción de esas que te cortan las venas porque estás pasando por un momento amoroso fome, ¿cierto? Te da pena, te da rabia, pero uno la vuelve a escuchar, ¿o no? Varias veces. Porque hay versos en la canción que de cierta forma te colocan un poco de oído, ¿no? La ¿Ya? música Sí. cebolla. Sentimiento. La música cebolla, la música sentimental, llámelo como usted quiera, ¿ya? Pero chiquillos, si yo les pasara ahora los tres géneros, vamos a estar aquí hasta mañana, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir los géneros. Por ejemplo, a nosotros nos quedan ya cinco clases, eh, seis contando finalmente la clase presencial, ¿ya? Entonces, en las distintas clases, nosotros vamos a ir viendo tipos de géneros. Por lo tanto, el objetivo de la clase es el siguiente: analizar textos del género narrativo para resolver distintos, sí, tipos
de preguntas. Voy a hacer un spoiler, ¿ya? Como siempre, traigo tipo de texto, pregunta, tipo de texto, pregunta y así. Y traigo ahí como el jefe de la etapa, que es un texto más largo para que ustedes respondan 5 preguntas y vayamos practicando, ¿cierto? Pregunto, en el objetivo está analizar textos del género narrativo. Lo dijeron antes. ¿En qué consistía, chiquillos, el género narrativo? Narrativo, narrar. ¿Qué es narrar algo? Contar Contar algo. una historia, algo, profesor, así. Bien, chiquillos. Cuando yo hablo del género narrativo, son todos los tipos de textos ficticios, vamos a colocarlo acá como concepto, género narrativo, son todos los tipos de textos de carácter ficticio que cuentan una historia. ¿Ya? Ese es el género narrativo, a modo bien Ujú. general. Y pregunto yo, es un texto que cuenta una historia. ¿Y qué cosas tiene que tener sí o sí una historia? Pregunto yo. Yo necesito gente que esté en la historia, ¿o no? Un hablante. Ya, el hablante más del género lírico, podríamos decir. Personajes, Personajes, Yo, profesor. yo necesito personajes, ¿cierto? Necesito que alguien o algo cuente la historia. Perfecto. También tengo que tener un lugar, ¿cierto? Tengo que tener un ambiente. narrador, Tengo que tener un narrador, ¿cierto? Tengo que tener una Emoción. estructura, ¿sí? Algunas veces los textos, por ejemplo, tienen conceptos que tienen que ver con recuerdos anteriores a distintos personajes, ¿cierto? Idas al pasado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, chiquillos, los textos del género narrativo sí o sí tienen algunos conceptos importantes. Por ejemplo, cualquier texto narrativo, llámese novela, cuento, fábula, etcétera, tiene una estructura, ¿ya? Y la estructura es inicio, desarrollo y finalmente el final, ¿ya? Y para yo pasar del inicio al desarrollo y del desarrollo al final, tienen que ocurrir distintos acontecimientos, ¿ya? De hecho, los textos narrativos se parecen harto a las noticias, ¿ya? Porque las noticias igual tienen a alguien que hace algo en un lugar, por una razón, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí se parece harto, pero la noticia es de carácter verdadero. En cambio, el texto narrativo es ficción, ¿ya? Tengo una estructura, ¿cierto? Que es inicio, desarrollo y final, muchas veces con un conflicto determinado ahí. Tengo personajes también. Por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje más importante? Harry Potter, por ejemplo. Frodo, Anakin Personaje Skywalker. principal. Bien, yo tengo el personaje principal, ¿cierto? Pero muchas veces yo tengo personajes que no son tan importantes, pero que si yo los saco de cierta forma, mi argumento del texto pierde fuerza. Por ejemplo, cuando existía el Chavo antagonistas, del Ocho y sacaron a Kiko, fue lo mismo, ¿no? No. antagonista, Evidente- evidentemente no fue lo mismo, se pusieron más fome, finalmente dejó de emitirse el Chavo, ¿cierto? Ahí yo tengo el personaje secundario, ¿ya? Y el otro sería el personaje terciario, que es un personaje que está finalmente solamente mencionado ahí o está para facilitar una acción, ¿ya? Y los otros conceptos, el ambiente y el narrador. Para la próxima semana vamos a ver el narrador porque es un poquito más complicado, ¿ya? Y finalmente yo tengo un ambiente, ¿ya? El ambiente es el contexto socioespacial donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos la clase en una sala en este lugar, ¿cómo se denominaría ese ambiente, la sala? ¿Un lugar en específico? Ese es el ambiente físico, ¿ya? El ambiente físico es un lugar determinado, ¿ya? Por ejemplo, el lugar en este caso que hacemos las clases ahora sería el Internet. El Internet igual es un lugar, ¿ya? Importante destacar. Pero los lugares sí o sí siempre son físicos. Por ejemplo, supongamos que yo le estoy haciendo la clase ahora, tengo acá a Trinidad, a Catherine, a la señora Esther, etcétera. ¿Y cómo nos sentiríamos, por ejemplo, si nosotros fuésemos un cuento, si ahora se pone a temblar, pero
brutalmente, un terremoto de 8 grados. ¿Cómo nos sentiríamos en este minuto? Yo creo que susto, Con miedo, pánico. pánico, inseguridad, etcétera. Ese es el ambiente psicológico, ¿ya? El ambiente psicológico es el ambiente que se genera en base a las cosas que pasan y en base a lo que piensan los personajes, ¿cierto? Y por ejemplo, otra cosa que sería el tercer ambiente, ¿cuál sería, por ejemplo, si esta clase fuese en Japón? ¿Sería la misma clase que acá en Chile o no? No, De por el partida yo idioma. hablaría en otro idioma, tendría otros tipos de ojos quizás, y ustedes también, en una de esas. Y ese es finalmente el ambiente social, que tiene que ver con lo cultural, con las costumbres de un país, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el fondo, estamos analizando historias ficticias. Y pregunto yo, ¿qué textos narrativos, chiquillos, ustedes han leído? Que ustedes dicen, oh, yo me leí tal cuento una vez y me llamó mucho la atención, me gustó mucho. O por ejemplo, yo me leí tal cuento que me leyó, no sé, mi mamá alguna vez. Conversemos sobre esto. Si es que han leído alguna cosita que a ustedes les ha llamado la atención, etcétera. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, acá don Jorge leyó El Señor de los Anillos. No es fácil. El Señor de los Anillos es una novela grande, ¿ya? Que consta de 3 libracos gigantes, ¿ya? Por ejemplo, yo, cuando era niño, leí hartas cositas, hartos cuentos, hartas fábulas, ¿ya? Y siempre recuerdo con harto cariño la fábula de la tortuga y la liebre, porque finalmente una vez la actuamos, la representamos y todo el tema, ¿ya? Y pregunto también, a raíz de eso, ¿qué tipos de textos narrativos conocen? Por ejemplo, El Señor de los Anillos es una novela. ¿Qué es una novela? Un texto narrativo largo, de más de 100 páginas, ¿cierto? Y él, ¿Qué otros textos pregúntale a, narrativos? Alguien dijo por ahí algo. pregúntale a Alicia. Pregúntale a Me acuerdo, Alicia, bien, me que es acuerdo, una... estaba muy chica, pero era una historia como real. Sí, que era el Papelucho. diario de una niña que caía en las drogas, ¿o no? Me Claro, leí todos quedaba los solita. papeluchos yo, profesor, con mis hijos. Todos los papeluchos. ¿Quién me dijo lo de los papeluchos? ¿Estef, Yo, usted o no? profesor, yo. ¿Usted tenía a su hijo en el Marcela Paz por casualidad? Pregunto. En el Bernardo Higgins. En el Bernardo Higgins, ya. Porque, por ejemplo, yo sé que la gente que estudió en el Marcela Paz era inevitable no leerse Papelucho, porque más encima ella escribió Papelucho, ¿cierto? Que es una novela de niños bien buena, además. Acá, Por eso acá le Carolina decía se la leyó la papelucha. Odisea, mira, hay una cosita más griega, ¿cierto? Pero chiquillos, textos narrativos hay muchos. Por ejemplo, tenemos el cuento, el microcuento, la novela, tenemos la fábula. ¿Has leído la fábula alguna vez? Que son animalitos que te dejan una El enseñanza como la tortuga y ruiseñor, la liebre. el ruiseñor, no sé. Ya, bien, esa es una fábula conocida, por ahí va el título. Por ejemplo, las leyendas El y los ruiseñor y la mitos. rosa. ¿Cuál? Algo de la El rosa dijeron por ahí. ruiseñor y la rosa. El ruiseñor y la rosa, sí me acuerdo también. Está la leyenda, el mito. Por ejemplo, todos sabemos quién es el Caleuche, por ejemplo. O quién es el Totué, ¿cierto? Todas esas cositas tienen estructuras. Y finalmente son las estructuras del texto narrativo. ¿Y cuál es esa estructura? Inicio, desarrollo, cierre, con personajes determinados, ¿cierto? Con un lugar, un espacio, etcétera, etcétera. ¿Ya? El Chiquillos, trauco, la pincoya. el trauco, el imbunche, la pincoya, el cuero, tantos otros, ¿cierto? Y que finalmente son de generación en generación. El roto que engañó al diablo, todas esas cosas son textos narrativos. Y ahí de cierta forma nos damos cuenta de que tal vez hemos leído más de lo que uno cree, ¿ya? Porque típico, cuando yo les pregunto a la gente, tal vez presencialmente, cuando son más chicos, ¿y a ustedes les gusta leer o no? Y la gente te dice, no. eh, y ahí uno empieza como a preguntar y de cierta forma la gente se da más cuenta de que sí, igual te gusta, ¿cierto? Acá Francisca me dice, Francisca, o también como el problema de Martina, de la cuerpo espina. Uy, no me acuerdo de esa fábula. Pero generalmente son de Esopo, de Samaniego, siempre son como los mismos autores, ¿ya?
Francisca la voy a leer, la voy a buscar y le voy a decir después de qué se trata, para que lo comentemos después. Bien, chiquillos, como yo bien les contaba, otra cosa es con guitarra. Voy a proyectar acá yo unos microcuentos. Y vamos a analizar más que nada microcuentos. ¿Ya? Vamos a ir acá y vamos a leer algunos microcuentos varios. Esta vez con alternativas, preguntas. Me voy a alejar un poquito. Ya, miren. Acá yo tengo un microcuento que está acá, que es un texto que se llama Ganancia. Y dice más o menos así, dice, al frente de esta cancha terrosa, donde ahora se construye una nueva estación, mi abuelo tenía un negocio y el único compresor del barrio. Venían los niños a jugar y le pedían que les inflara la pelota, 1000 veces parchada. Mi abuela, cansada y rabiosa, un día caluroso como este, perdió la paciencia y le preguntó, ¿y por qué no les cobras segundo? Para eso está el negocio, po. Él la miró incrédulo y le contestó, ¿cómo se te ocurre que les voy a cobrar, Marta, si son más pobres que uno? Y ahí nosotros tenemos un microcuento, ¿cierto? Algo breve. Y pregunto yo acá, en este caso, ¿de qué se trata este microcuento? El microcuento se llama Ganancia, ¿cierto? Y finalmente hay una especie como de dilema acá, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿quién es el personaje principal, creen ustedes, de este microcuento? El abuelo, abuelo? profesor. De cierta forma es el abuelo, porque el abuelo es el que infla la pelota y el dueño del negocio, ¿cierto? Buenas tardes, también hay una persona que me saluda, ¿ya? El abuelo es el personaje principal. ¿Cómo se llama el abuelo? Tiene nombre, dice ahí. Busquen. ¿Cómo se llama este Segundo, viejito? segundo, profe. Se Segundo. llama Segundo, ¿ya? Tenemos acá dos personajes secundarios. ¿Cuáles son esos personajes secundarios? La abuela y los niños. La abuela y los niños, ¿cierto? La abuela también tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Marta, Marta. La señora Marta. ¿Cómo podríamos describir psicológicamente a la señora Marta? Que se quería negar finalmente a inflarle la pelotita a los chiquillos. ¿Cómo materialista, tan Rabiosa. mala? ¿Ah? Egoísta. materialista, profe, signo Egoísta, P. profesor. Un poco egoísta, ¿ya? Rabiosa. Codiciosa, poco sensible, podríamos decir, ¿o no? Si son niñitos con una pelota nomás, ¿cierto? Y después nosotros tenemos como otro personaje secundario a los niños, ¿cierto? ¿Y los niños cómo son? Son niños inocentes, como cualquier niño. No sé, yo les pregunto acá en esta parte a los hombres de la clase. ¿Cuántas veces uno pidió que te inflaran la pelota en el negocio? O que no sé, porque que la señora tanto te diera agua a la pasada y la señora igual te daba, o a veces no. Pasa, es una situación que podría confundirse como real, porque es una situación verdadera, ¿cierto? ¿Y por qué este abuelito decide inflarles la pelota a los niños? ¿Creen ustedes, chiquillos? ¿Por qué les infla la pelota este abuelo a los chiquillos? Porque él tiene buen corazón y dice que son más pobres que ellos. Es Porque finalmente dio voluntarioso, pobreza a los profesor. chiquillos, ¿cierto? Y finalmente en una de esas la pelota era la única forma que ellos tenían para entretenerse, ¿cierto? Entonces, nosotros analizamos nuestro cuento. Y yo acá abajo tengo una pregunta. El texto se llama Ganancia, ¿cierto? Dice, ¿qué sentido adquiere el título Ganancia en el relato? A. La importancia de obtener dinero por cada servicio que se presta. B. La satisfacción de ayudar a quienes tienen menos, aunque no haya beneficio económico. C. El crecimiento del negocio gracias al compresor del abuelo. Y D. La necesidad de ahorrar para enfrentar tiempos difíciles. ¿Qué responderían ustedes, chiquillos, en esa pregunta? La La B. B, profesor. De bueno. Ya, La B. acá dicen la B, ¿cierto? ¿Por qué la B? Es correcta la pregunta, pero ¿por qué la B? Alguien que me la justifique. Porque yo no gano nada ayudando a los niños, ¿o no? Nada físico. Pero uno se puede ganar Pero, un pedacito de cielo con las acciones, ¿o no?
Sí. Correcto, profesor, la voluntad también. Correcto, la voluntad, ¿cierto? Como que hiciste lo correcto. Es como cuando cuando, no sé, pues como cuando estás en el centro y te encontraste un celu y tú llamas a la mamá, no sé, y devuelves el celu, ¿cierto? Pudiendo quedártelo o venderlo, ¿cierto? Finalmente, esa es la ganancia, ¿cierto? Hacer algo bien. Y acá el texto, acá dice, no, no, pero sí puede hacer feliz a alguien que uno ayude. Claro, y esa es la ganancia. ¿Y qué más ganancia ver a niños felices, ¿cierto? Si los niños no tienen la culpa. Y una acción vale más que mil cosas. Bien, Francisca. Bien, vamos a practicar ahora con otro. Mira, acá hay un cuento chiquitito también que se llama Valparaíso, año 2054. Y después dice acá, han pasado 12 años desde que los perros tomaron el poder del puerto. El gobierno regional no fue capaz de controlar la situación. Escribo desde una pequeña resistencia de humanos que se esconde cerca del Cerro Ramaditas. Si reciben este mensaje, envíen ayuda. Los porteños somos fuertes y no perdemos nunca la esperanza de recuperar nuestra ciudad. ¿Ya? Bien. ¿En qué lugar se desarrolla este cuento? En Lo el dice en el puerto. En título. el puerto de Valparaíso. Valparaíso. Bien, se desarrolla en Valparaíso, ¿cierto? ¿Y por qué dice que 2054 y no 2026, por ejemplo? ¿O no 2000 o 1900? ¿Qué No, pasa porque aquí? está contando la historia en ese año, el Ya es como una 2054. proyección del futuro, Hacia el ¿cierto? futuro. Hacia el futuro. ¿Y por qué dice acá que hay tantos perros en Valparaíso si no hay tantos perros? ¿O sí? Yo estudié allá. Ahí cuento una vivencia. Y pucha, hay Sí, momentos que no hay. sé. Pues, el primer año yo estudiaba cerca de la feria de Valparaíso. Y de repente, igual había más perros que feriantes. Si igual es cierto. ¿Cierto? Entonces, ¿puede ser finalmente uno humorada al tema de los perros y todo? Perros y palomas. Correcto. Y ratones en la parte del mercado. Pero bueno, el otro día fui, pucha, está súper botado. Hay que arreglar ahí, bueno, críticas varias. Bueno, yo soy nacido y criado acá en Rancagua, sí. Y siempre juré volver. Pero igual uno estudió allá, pues alma mater. Ojalá que lo arreglen algún día, ¿sí? Y finalmente los perros se toman la ciudad. El Cerro Ramaditas también es un cerro de allá, ¿sí? Y la pregunta está acá, ¿cierto? ¿Qué permite inferir el mensaje del narrador sobre la situación que se vive en Valparaíso en el 2054? A dice que la ciudad fue abandonada por sus habitantes. B, que aún existen grupos de personas que luchan por recuperar la ciudad a pesar de las dificultades. C, que el gobierno regional logró controlar rápidamente la situación que la situación, ¿cierto? Y D, que los perros y los humanos conviven pacíficamente en el puerto. Está entre la A y la B la respuesta correcta. ¿Qué pondrían La B. ustedes? La La B, B. La B. digo yo, Acá no la sé. La gente B, está diciendo profesor. la B, sí. Y finalmente, chiquillos, ustedes acertaron porque acá la respuesta era la B, que aún existen grupos de personas que luchan, ¿cierto? Porque por algo está el tema del llamado, que hay un llamado ahí y todo el cuento, ¿sí? Y finalmente, esa es la respuesta correcta. Vamos a practicar con otro microcuento más y después ustedes van a leer un cuento más largo y vamos a ver qué logran responder. El siguiente microcuento se llama Silencio y dice, Ariel estaba al lado de Martín. El primero había sido despedido del trabajo. El segundo tenía su examen de grado. Al costado se ubicaba Andrea, nerviosa por la operación de su madre. Ignacio tenía su presentación más importante. Atrás de él, Felipe, el menor de todos, le pediría pololeo a su mejor amiga. Todos se miraban entre sí. Nadie decía nada hasta que una voz interrumpió el silencio. Los héroes, combinación a línea 2. Pregunto, ¿hay un personaje principal acá en este microcuento o son todos del mismo nivel? ¿Qué creen ustedes? Son todos del mismo nivel. Son todos del mismo nivel. ¿Dónde están Son todos ellos? iguales.
¿En qué lugar están ellos? Cuando dice combinación con línea 2. En el metro. En el metro. Están en el metro de Santiago, ¿cierto? Y finalmente es como cualquier lugar de transporte. Puede ser un aeropuerto, puede ser la micro, puede ser un colectivo. Que uno ve caras pero no corazones, ¿o no? No sé, yo veo, acá está Francisca, no sé si yo la veo en el metro, yo puedo decir, chuta, una chiquilla, ¿cierto? Pero quizás Francisca está pasando por algo muy fome o va muy contenta, quién sabe, ¿cierto? Acá es como una situación cotidiana de la ciudad. Podría ser real perfectamente, pero es un texto ficticio. Todos ellos, Ariel, Martín, Andrea, no existen, pero puede ser cualquier persona. Y después tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es posible inferir que los personajes permanecían en silencio antes del anuncio? A, porque no se conocían entre ellos. B, porque cada uno estaba concentrado en una situación importante que le generaba preocupación o expectativa. C, porque todos los personajes del cuento se dirigen hacia su trabajo. Y D, porque estaban escuchando atentamente las instrucciones de un profesor. Mira, la C y la D evidentemente no son, ¿cierto? Acá está entre la A y la B. ¿Qué pondrían ustedes en esta pregunta? Acá Trinidad pondría la A. La B, Acá la profesor. gente, acá alguien puso la Sí, B. profe. La B. Ya. Ay, la A. Acá la correcta es la B. ¿Ya? Porque finalmente todos estaban en su metro cuadrado y no sé, pues cada uno puede sentir preocupación o expectativa. Pucha, ojalá que ese cabro que le haya pedido pololeo a la mejor amiga le hayan dicho que sí, po. Está difícil cuando es mejor amiga, ¿cierto? La dejo. Pero ojalá que le hayan dicho que sí. Pero cuando cuando ya terminamos de leer este microcuento, esta situación ya no existe más, ¿cierto? Es una ficción, finalmente. ¿Bien? Chiquillos, ahora ustedes van a leer el siguiente microcuento que está acá. Creo que alguna vez lo leímos. Este microcuento se llama Amor Cibernauta, ¿ya? Estoy colocándolo lo más grande posible. Eso es todo el microcuento. Y acá yo les voy a finalmente colocar las preguntas de alternativas en el chat, que es lo que venimos haciendo cada cierto tiempo. Bueno, estas clases son entretenidas igual porque compartimos como hartas vivencias personales y eso es bueno igual. Si al final ustedes ven acá al profe Rafa desde una pantalla, etcétera, pero también yo soy lo que soy con mi familia, con mis amistades, quién sabe, ¿cierto? Lo que estudié, un poco de todo, etcétera. ¿Ya? Son 5 preguntitas y yo les voy a dejar finalmente el microcuento proyectado lo más posible. Y mientras ustedes están leyendo el microcuento igual, si igual es corto, yo les voy a estar pasando la lista que ustedes me dijeron finalmente, ¿ya? En mi cuadernito, libretita que tengo acá a mi costado derecho. ¿Bien? Así que eso, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo y voy a colocar acá, finalmente, dejarles proyectado el microcuento acá arriba. ¿Qué es eso que está ahí? Ahí, vamos a alejar un poquito más. Ahí está. Bien, chiquillos, van a leer ese microcuento y después, en 10 minutitos más, vamos a retroalimentar la clase de hoy día. Han participado harto, ustedes son un curso participativo, eso me gusta mucho de ustedes. Y en esta parte, a las 8:48 vamos a revisar finalmente las preguntas de alternativas. Bien, lean el cuento y respondan las preguntas que están en el chat.
Ya, chiquillos, vamos a revisar. Vamos a leer el cuento igual, que igual es triste. Después podemos hablar si hubo amor o no. Yo tengo mi perspectiva, ¿ya? Dice, se conocieron por la red. Él era tartamudo y tenía un rostro brutal de Neandertal. Neandertal como un monstruo, como un monstruo. Oh, que mal sonó. Pero un rostro como de mono, ya como de persona poco desarrollada en general. Gran cabeza, frente abultada, ojos separados, redondos y rojos, dientes de conejo que sobresalían de una boca enorme y abierta, cuerpo endeble y barriga prominente. Es decir, este hombre no era muy agraciado, por decir otra cosa. Ella estaba inválida del cuello hasta los pies y dictaba los mensajes al computador con una voz hermosa, pausada y clara, que no parecía tener nada que ver con ella. Tenía el cuerpo de una muñeca maltratada. Fue un amor a primer intercambio de mensajes. Hablaron de la armonía del universo y de los sufrimientos terrestres, de la necesidad del imperio de la belleza y de los abyectos afanes de los mercaderes de la guerra, de la abrumadora generosidad del espíritu humano que contradice la miseria de unos pocos. Leían incrédulos las réplicas donde encontraban una mirada equivalente del mundo. No igual, similar, aunque enriquecida por historias y percepciones diferentes. Durante meses evitaron hablar de sí mismos, menos aún de la posibilidad de encontrarse en un sitio real y no virtual. Un día, él le envió la foto digitalizada de un galán. Ella le retribuyó con la imagen de una bailarina. Él escribió encendidos versos de amor que ella leyó embelesada. Ella le envió canciones con su propia voz. Él lloró de emoción al escuchar esa música maravillosa. Él le narraba con gracia los pormenores de su agitada vida social, burlándose agudamente de los mediocres. Ella le enviaba descripciones de sus giras por el mundo con compañías famosas. Ninguno de los dos jamás propuso encontrarse en el mundo real. Fue un amor verdadero, no virtual, como los que ocurren, como los que suelen acontecernos en ese lugar que llamamos realidad. ¿Bien? Y acá abajo yo tengo las preguntas que están aquí, ¿cierto? Que yo les copié en el chat y que vamos a analizar entre todos. Dice, uno, ¿qué hicieron los protagonistas cuando decidieron compartir imágenes de sí mismos? A. Se enviaron fotografías que representaban su verdadera apariencia. Eso evidentemente no. Ellos no querían mostrar lo que realmente eran. Pero ellos como que mostraban sus sueños finalmente por la imagen. Ella quería igual, le hubiese gustado viajar por el mundo cantando, bailando. ¿Ya? No va a poder, lamentablemente. Y él mostró como si se fuese un galán. Pero la A no es. B. Decidieron realizar una videollamada para conocerse. Nunca aparece lo de la videollamada. Y posiblemente si la hicieran, tal vez se rompería un poquito lo que ellos estaban diciendo. C. Se enviaron imágenes que no correspondían a su aspecto real. Y D. Evitaron seguir hablando sobre su apariencia física. Acá la La C, correcta es la C, ¿cierto? ¿Qué hicieron finalmente, cierto? Se enviaron imágenes que no cambiaron imágenes que no correspondían a su aspecto correspondían. real. ¿Alguien me dijo algo? Sí, sí. Estamos bien, vamos con la C, ¿cierto? Después dice, 2. ¿Qué idea transmite el relato acerca del amor entre los protagonistas? A. Que el amor depende principalmente de la apariencia física. Si el amor fuese solamente la apariencia física, pocos finalmente estarían con gente pololeando en noviazgo. Finalmente, la belleza es subjetiva, ¿cierto? B. Que una relación solo puede ser verdadera si las personas se conocen en persona. La voy a dejar ahí. C. Que el vínculo entre dos personas puede construirse a partir de la conexión emocional e intelectual. Y D. Que las relaciones virtuales siempre terminan en decepción. La correcta está entre la B y la C. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta acá? Acá en la 2, la correcta es la C. Que el vínculo entre dos personas puede construirse a partir de conexión emocional e intelectual. No es necesariamente por medio de la apariencia. 3. ¿Qué propósito cumple la descripción física de ambos personajes al inicio del relato? A. Explicar por qué ambos eran famosos. Cero, nada que ver. B. Contrastar su apariencia con la riqueza de su mundo interior y de su relación. C. Justificar que decidieran viajar por el mundo. Nunca hablan de viajar juntos por el mundo. Y D. Demostrar que las personas con dificultades físicas no pueden enamorarse. Acá la correcta, chiquillos, es la B. Porque finalmente ellos contrastan su apariencia, ¿cierto? Finalmente con lo que ocurre en el interior,
que es lo más importante en este caso, ¿ya? Y después tenemos las dos últimas preguntas. 4. ¿Qué se puede inferir sobre la decisión de los protagonistas de no encontrarse nunca en persona? A. Temían que al conocerse se rompiera la imagen ideal que habían construido uno del otro. B. No tenían suficiente dinero. Nunca se habla de dinero. C. Habían perdido el interés. Cero, ¿cierto? Ellos continuaron su amor. Y nunca se habló de prohibición familiar. Acá la correcta es la pregunta número 4, es la Ah, alternativa A, ¿cierto? Y última pregunta y final. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones es más coherente el mensaje del cuento? Y acá quiero tomarme de esta pregunta como para hacer una reflexión abierta. Dice, A. La sinceridad absoluta sobre la apariencia física es el único requisito para que exista amor verdadero. B. Las relaciones virtuales carecen de valor porque se basan en mentiras. C. Los sentimientos y la conexión entre las personas pueden ser más importantes que la apariencia física. Y D. Es imposible conocer realmente a alguien a través de la comunicación escrita. ¿Cuál es la correcta acá, chiquillos? Sí, profe. Acá la correcta es la alternativa C, ¿cierto? Y finalmente ustedes lograron responder las preguntas. Pregunto, ¿cómo les fue? ¿Bien, más o menos? Bien, profe. Acá la Fran estaba entre la A y la B, la B y la A. ¿Sabe por qué, Fran? ¿Estuviste indecisa en la última con esas? Porque yo creo que es bastante difícil mantener una relación de amor si yo no sé quién está hablándome, vos, ¿cierto? Ustedes vieron ese programa parece que lo dan en el canal 13, que era sobre como que la gente se conocía por internet y como que los del programa estaban encargados de ver si la persona que estaba atrás de la pantalla era verdadera o no. Espías del amor. Francisca me ha hecho la clase hoy día, ¿cierto? Y pucha, los espías del amor, ahí la gran mayoría era gente que estaba como engañando al otro. Igual hubo una cuestión re pausteada de que una chiquilla conoció a un gringo y después se casaron. No me lo creí nunca, ¿ya? Pero claro, yo creo que está bien tener conexión emocional y conexión, llámalo como tú queráis, espiritual, psicológica, pero si yo no sé quién está detrás de la pantalla, porque nosotros ahora sabemos que era una niña y un niño, lo sabemos porque el narrador te lo dice, pero cualquiera de ustedes quizás están hablando con alguien y esa persona no es, po. ¿Quién sabe? Bueno, si les piden plata, dudarlo ahí. Ya, chiquillos, quedan 2 minutos prácticamente. Estuvo entretenido, ¿cierto? Estuvo buena la clase. Es sí, entretenida la literatura. profesor. ¿Ya? Sí. Buena, profesor. Bien, chiquillos. Así que estamos prácticamente con la pega ganada, ¿ya? A ustedes les queda una clase, a mí también, ¿ya? Y espero que estén todos muy bien y nos vemos el próximo jueves. ¿Bien? Buenas noches, chiquillos, que estén bien. Cuídense y estamos al habla. Alejandra, Buenas que bueno le noches, gustó. profe. Buenas noches, Gracias. Buenas profe, noches, descanse, profe. gracias. Buenas Igual, noches, chiquillos, profe. cuídense, que estén bien. Chao. Gracias. Profe.